el foro y me han respondido Michael, Ramiro, Tatiana y Rosy, por si acaso. Se lo voy a revisar después. Michael, te cuento que no he podido revisar el trabajo que me han enviado. Y Tatiana creo que recién igual me envió ayer. Entonces lo voy a hacer a lo sumo entre esta tarde y hoy. Pasa que ayer se me murió totalmente la computadora, entonces no pude hacer más y por mi celular realmente me cuesta. Entonces sí le di una leída, pero no pude enviarle las correcciones específicas que les estaba diciendo, pero tengo anotado y hoy día mismo lo voy a hacer a lo largo de la tarde. Entonces eso ya para que ustedes vayan corrigiendo y hasta el miércoles me van a ir a ver, denme un ratito. Hasta el día miércoles, sí, me van a entregar unos elementos más para su proyecto, que se les voy a ir explicando por la plataforma. ¿Ya? Entonces les voy a agregar qué puntos más tienen que resolver. Si no me equivoco, a ver, ahorita pues aprovecharemos y revisaremos esto. Hasta el momento me han entregado este tema de los antecedentes, del árbol de problemas y no sé qué elementos más. Entonces déjenme ver este un segundo. Más bien quedaremos de una vez para ya tener claro. Entonces, el resumen, lo que les decía, hoy a más tardar hasta la noche ya les voy a enviar sus links donde ustedes ya van a tener corregido su documento en torno a todo lo que me han entregado, qué cosas pueden aumentar, quitar, qué más van a investigar, qué les hace falta y demás. Todos estos pequeños elementos para que sigamos empezando a desarrollar y ya el miércoles entonces entregaríamos nuestro segundo avance en realidad para que el próximo viernes ya estemos listos. Sí, entonces vamos a tocarle esto. Entonces, si no me equivoco, me entregaron lo que sería el árbol de problemas y sus antecedentes. Si no estoy mal, más lo que sería lo del entorno. Entonces, si pueden ya para el día miércoles, más lo que me han ido entregando, haremos como que un borrador de nuestro FODA, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir, obviamente que el FODA lo tienen que sacar en base a la información que han obtenido tanto del entorno general como del entorno específico, ¿sí? Entonces traten de realizar el FODA para que el miércoles lo revisemos un poquito aquí en clases y ya lo tengan todo listo, todo lo que sería la primera fase del proyecto para el próximo viernes, ¿sí? No sé si es que tienen dudas de eso. Chicas, Michael. Muy listo, ya. Entonces hasta el miércoles empezamos a trabajar con un borrador del FODA. Aquí lo vamos, bueno, en nuestras clases lo vamos a pulir más para que ya el viernes ustedes ya me entreguen concluido todo, ¿sí? Entonces viendo eso, ahora sí avanzaremos con lo que nos toca, que sería referente al sistema de la información, ¿sí? Vamos a retroceder un poquitito a lo que estábamos avanzando con anterioridad, porque eso nos va a permitir entender por qué nosotros estamos desarrollando estos sistemas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos hablado de los elementos que conformaban la empresa como tal? Y aquí nosotros habíamos considerado diferentes elementos, ¿sí? Entonces, dentro de estos elementos, nosotros considerábamos a estos 5, ¿sí? Déjenme poner esto. Donde nosotros teníamos estos elementos del sistema psicosocial,
del sistema de metas y valores, del sistema estructural y del tecnológico, pero que en realidad estos otros 4 se complementaban con uno principal, que era el sistema administrativo, que en palabras sencillas el sistema administrativo es el que se encarga de que todo funcione en su debido momento, se cumpla con los objetivos y demás. Entonces, dentro del sistema administrativo nosotros hacemos todas esas fases que hemos ido dividiendo, que sería la planificación, que sería el control, la ejecución, el monitoreo, etc. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos referíamos al sistema psicosocial, al de metas y valores y al estructural, estaba estrechamente relacionado con los recursos humanos dentro de la empresa, su comportamiento y su desenvolvimiento en relación a las funciones que tenía que cumplir con la empresa, ¿sí? En lo psicosocial nosotros marcábamos cierto tipo de comportamientos, metas y valores en relación a sus aspiraciones, y lo estructural en relación a la jerarquía de las funciones que debían cumplir en relación al puesto que ocupaban dentro de la empresa, ¿sí? Luego considerábamos el sistema tecnológico, que básicamente nos permite operar dentro de la empresa, que todos nuestros recursos humanos lo que hacían era agarrar nuestra materia prima y poder operarla para poder tener u obtener un producto final, ya sea en cuanto a ventas, ya sea en servicio al cliente, etc. ¿Sí? Pero todos estos 4 subsistemas que conforman la empresa básicamente se fundamentan en el sistema administrativo, que básicamente esto llega a ser el pilar fundamental para el trabajo y el desarrollo mismo de la empresa. Entonces, vamos a retomar un poco lo que hicimos antes. Cuando hablábamos de un sistema administrativo, nosotros decíamos que básicamente era un flujo continuo de decisiones, que básicamente tenía los elementos que siempre hablamos: la fijación de objetivos, la planeación, la integración, la organización, la instrumentación y el control. Entonces, básicamente en este sistema administrativo nosotros organizábamos, ejecutábamos y controlábamos asimismo toda la toma de decisiones que se hacían en una fase previa o preliminar. Gracias a esto nosotros podíamos tener un desarrollo eficaz y eficiente del cumplimiento de todos nuestros objetivos. Sin embargo, las acciones que nosotros vamos a desarrollar para la organización, ejecución y control tienen que estar siempre en base a manuales de procedimientos que la empresa debe establecer siempre. Cómo es que se debe trabajar de esta manera, qué se debe hacer en esta ocasión, cómo se debe hacer el proceso de tal cosa, etc. Entonces, los procedimientos son algo súper base que nos van a permitir a nosotros desarrollar nuestras funciones. Y dentro de estos procedimientos nosotros ya encontramos un poco sobre el tema del sistema de la información. Normalmente los procedimientos se van a ir automatizando a través de las tecnologías. Entonces nosotros creamos manuales con órdenes y demás para poder crear un sistema empresarial en conjunto. Gracias a eso nosotros establecemos las normas y el desarrollo personal de nuestros recursos humanos dentro de la empresa. Entonces es todo esto lo que ya habíamos llevado con anterioridad del sistema administrativo, y es muy importante porque de aquí en adelante vamos a ver los componentes del sistema administrativo, donde en primera instancia nosotros hemos tomado en cuenta lo que sería la planificación, donde aquí nosotros vemos qué es lo que vamos a hacer, considerando el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, con qué y qué es lo que se va a llegar a hacer. Entonces nosotros de esta manera empezamos a complementar todo lo que hemos hecho. Luego nos vamos a ir por una fase de organización, donde básicamente aquí nosotros combinamos el trabajo de todos los recursos que deben realizar dentro de la empresa, ¿sí? En una fase más de dirección ya es la ejecución de la planeación y de la organización en cuanto a recursos humanos, materiales, técnicos, financieras, para poder concretar a una acción en específica. Y esta acción en específica nos va a permitir cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? Y finalmente siempre tenemos que ir monitoreando estas acciones a través del control, ¿sí? Para realizar acciones correctivas o para ver mejoras directamente. Entonces, cuando hablamos de las fases, siempre vamos a tener en cuenta estas 4: la planificación y la organización, la dirección de recursos, la dirección y el control. Entonces, si nos vamos más hacia esto, dentro de los elementos del sistema administrativo son estos 5, ¿sí? La planificación,
el control, la información, los recursos y lo operativo. Donde la planificación es todo lo que ya hemos desarrollado con anterioridad, que ya está con nuestros check, que ya está listo. Que el sistema de control aún no lo hemos desarrollado, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Que hoy vamos a iniciar este tema de sistemas de información. Y cuando hablamos de la administración de nuestros recursos, también ya lo hemos desarrollado y por eso también le pusimos el check, ¿sí? Entonces nos falta desarrollar lo que sería el sistema de control, el sistema de información y los sistemas operativos. Que básicamente estos tres aspectos ya nos van a permitir concretar la ejecución de nuestras actividades y asimismo darles esas acciones correctivas o de mejoras para el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿sí? Entonces el sistema administrativo tal cual está en esta imagen, estos 4 aspectos se van a ir desarrollando a través de estos 5 elementos, donde la planificación y la organización va a ser básicamente el primer punto en conjunto con el sistema de la información. La dirección va a ser automáticamente los sistemas operativos cuando nosotros ya estamos utilizando los recursos, y el último que llegaría a ser el sistema de control. Entonces estas 4 fases, por así decirlo, se plasman en estos 5 elementos, ¿sí? Donde la administración de los recursos va a ir complementando a cada uno, porque sin los recursos nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿sí? La planificación es lo que nos va a permitir encaminar hacia qué lado nosotros queremos ir para llegar al punto meta, al punto objetivo. Y hoy vamos a empezar a desarrollar lo que sería el sistema de información. El sistema de información básicamente nos permite reconocer la importancia del manejo adecuado de la información dentro de las organizaciones, ¿sí? Como habíamos dicho que la planificación es fundamental para la supervivencia y la perduración de la empresa a lo largo del tiempo, la información es lo que nos va a permitir manejar de manera correcta todas estas acciones, todos estos elementos empresariales de manera correcta, ¿sí? Todo esto a través de conceptos y procedimientos para que nosotros sepamos interpretar el estado de la organización. A través de la información nosotros interpretamos de cómo es que está la organización, procesamos esos datos y los plasmamos a través de informes, ¿sí? Recordemos que el sistema de información cumple un ciclo de procesamiento de entrada, procesamiento de datos y salida de datos para que nosotros ya podamos conformar lo que sería la información como tal. Entonces, ya teniendo estos elementos, vamos a ir desarrollando desde el punto más básico, ¿sí? Desde qué es un dato. Cuando nosotros hablamos de datos, básicamente son las descripciones de las cosas. Datos tenemos de todo, ¿sí? Sin embargo, estos datos no están organizados y no tienen un significado específico, ¿sí? Entonces yo digo 2. 2 es un dato, ¿sí? Pero no sé si 2 zapatos, 2 personas, 2 llaves, 2 informes, 2 monedas, 2 billetes, etc., ¿sí? Yo no le estoy dando una clasificación, simplemente lanzo algo, pero que no me da ningún tipo de significado específico, ¿sí? El dato es como que lo que nosotros recogemos en bruto, no lo procesamos, no lo analizamos ni nada, ¿sí? Entonces, los datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, pueden ser figuras, sonidos e imágenes, pero que no tengan un significado específico. Ahora, lo que nosotros buscamos siempre es que este dato se convierta en información, ¿sí? Por tanto, la información va a llegar a ser un conjunto de datos que se van a transmitir de una manera ordenada, ¿sí? Esta transmisión de datos básicamente tiene que lograr ser muy entendible para el receptor, para la persona a la cual nosotros estamos dirigiendo la información. Ahora, en palabras más sencillas, la información son todos los datos procesados y representados con formas determinadas para que pueda entender la persona que está recibiendo, ¿sí? Entonces decía que dato, por ejemplo, es 2, ¿sí? Aquí, para complementar la información, puedo decir que tengo 2 zapatos y que tengo 2 sandalias, ¿sí? Entonces yo ya estoy empezando a jerarquizar estos datos, los estoy procesando y los estoy separando, ¿sí? Recibo que tengo la cantidad de 2, pero empiezo a separar 2 zapatos por un lado, 2 sandalias por el otro lado. Entonces mis datos ya se han convertido en información. Y un conjunto de información automáticamente se convierte en conocimiento. Entonces tenemos que considerar que estos datos
normalmente pasan por este proceso. Primero tenemos datos, los datos los procesamos en información y la información se convierte en conocimiento. Gracias al conocimiento es que nosotros nos podemos comunicar los unos a los otros. Ya hablando desde un término un poquitito más comunicacional, la información es la subsistencia y la base de supervivencia inherente al ser humano. ¿A qué me refiero? Que una persona no puede ser incomunicada por toda la vida, ¿sí? Tú seas ciego, sordo, lo que sea, tienes formas de comunicarte con otras personas. Y eso es la información que nosotros vamos transmitiendo los unos a los otros, ¿sí? Luego creo que aquí habíamos tocado el término de la infoxicación también, donde había una excedente información gracias a las nuevas tecnologías. Entonces todos estos elementos nosotros los vamos separando. Ahora bien, la información dentro de una empresa prácticamente nos va a permitir la toma de decisiones, ¿sí? Y no solamente en la empresa, sino en nuestra vida. Nosotros tenemos la información diaria de que están aumentando los casos de coronavirus, ¿verdad? ¿Y qué nosotros podemos hacer para prevenir este virus? Hay que estar en cuarentena, no hay que salir de casa, hay que lavarnos constantemente las manos, utilizar alcohol en gel, si sales utilizar barbijo, utilizar guantes, tener siempre todos los elementos para la desinfección de todo lo que vayas a tocar, utilizar, etc. ¿Sí? Toda esa información es la que nosotros tenemos diariamente. Y gracias a esa información nosotros tomamos la decisión. O me quedo en casa, me cuido y evito contagiarme, o puedo salir y me contagio y ya está, ¿sí? Nosotros tenemos esos dos caminos para este tema de la toma de decisión en si contraigo o no el virus. O me quedo en casa o salgo y tengo contacto con varias personas y tengo una posibilidad de contagiarme, ¿sí? Tengo estas dos opciones. Ahora, ¿en qué ustedes van a fundamentar esta decisión? En la información que tengan. Que si saben que si se quedan más tiempo en su casa van a tener menores posibilidades de contagiarse, entonces prefieren quedarse en casa. Pero si ustedes son unas personas desinformadas, que no saben los peligros y los riesgos que puede llegar a contraer el virus, etc., entonces tú decides salir sin ningún problema, ¿sí? Las decisiones que ustedes van a tomar a lo largo de su vida se va a dar gracias a la información y al backup que ustedes van a tener. Y me refiero a backup en cuanto a experiencias, recuerdos, enseñanzas de sus padres, de sus amigos, etcétera, que les va a permitir a ustedes tener mayor información para tomar una decisión. Entonces, cuando hablamos de esto, cada día nosotros tomamos cientos y cientos de decisiones. Desde el mismo hecho de nosotros despertar y levantarnos, o puedo despertar y quedarme 5 horas más en la cama. Esa es una decisión. Si ducharme o no, si tomar una ducha corta o una ducha larga, ¿sí? Si desayunar, y si decido desayunar, ¿qué es lo que voy a desayunar? ¿Ya? Si voy a ir a trabajar o voy a ir a la universidad, ¿en qué voy a ir a trabajar? Etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer en el trabajo? Si voy a cumplir con mis objetivos del día o no, si voy a entrenar o no, si voy a distraerme, si voy a ver la televisión o si voy a jugar con mi gato y si es que me voy a ir a dormir temprano o no, ¿sí? Entonces todo el día nosotros estamos con decisiones por tomar y todo esto se va a dar en relación a la información que yo voy a tener, ¿sí? Otro ejemplo, nosotros para dirigirnos a un punto específico tenemos que decidir qué línea de transporte público tomar para llegar, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, que la K me lleva hasta la universidad, desde mi casa hasta la universidad. Pero ¿qué pasa si aparece el 6 y el 6 no me lleva a la universidad, sino que me lleva a la Católica, por ejemplo, que es el otro extremo de la ciudad? Entonces, ¿cómo yo sé qué línea de transporte tengo que tomar? Gracias a la información y al backup que yo tengo en mi cerebro, en mi memoria, etc., ¿sí? Yo sé que si tomo esta línea voy a llegar al punto que quiero llegar. Por tanto, tengo que tomar la decisión de subirme a esta. Pero si me subo a una línea de transporte que no sé hacia dónde va y no sé dónde me va a dejar, lo más probable es que yo no llegue hacia donde quiero llegar. Y por tanto, la decisión que yo he tomado va a ser equivocada. Entonces, nosotros tenemos que considerar todo esto y tener muy en cuenta que la decisión siempre va a estar en base a la información.
Por tanto, mientras más información nosotros tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Esto nos va a facilitar tremendamente la toma de decisiones. Ahora, todos estos ejemplos, movámoslo a lo que sería la empresa, ¿sí? Si yo no sé cómo es que se desarrolla la empresa ni nada, entonces obviamente todo lo que yo pretenda hacer va a estar incorrecto, porque no es lo que nosotros buscamos o lo que nosotros necesitamos como empresa. Pero si yo estoy bastante informado de cómo era antes, de cómo es ahora, de qué es lo que pretende hacer en un futuro, entonces lo más probable es que las decisiones van a estar correctas, ¿sí? Por tanto, cuanto mayor información tengamos, menor posibilidad de equivocarnos en la toma de decisiones tenemos, ¿sí? Hay que quedarnos con esta imagen en su totalidad. Entonces, hemos hablado bastante del término decisiones. ¿Qué será la decisión? Básicamente es la forma en la que yo elijo entre dos o más alternativas, ¿sí? Yo tengo una opción A, tengo una opción B o puedo tener una opción D, E, F, G, H hasta la Z. Sí, puedo tener más de 1000 opciones, pero yo tengo que elegir entre esas opciones, entre esas alternativas, solamente una opción. Y eso es decidir. ¿Y cómo vamos a decidir? Lo que habíamos dicho sobre la información que nosotros estamos teniendo. Entonces, dentro de una empresa, lo que nosotros hacemos para elegir sobre estas alternativas es reunir la mayor cantidad de información que nos va a permitir conocer su situación en la que se encuentra, ¿sí? Y una vez que nosotros conozcamos en qué situación se encuentra la empresa, que en este caso sería nuestro análisis del entorno tanto general como específico, vamos a poder prever qué tipo de decisiones podemos tomar con posibles consecuencias, ¿sí? Entonces esta es la forma en la que la información va a permitirme manejar dentro de la empresa. Ahora, si nosotros tenemos errores, no tenemos información verídica y demás dentro de una empresa, lo que nosotros podemos hacer es originar consecuencias negativas a futuro, ¿sí? Quizás en primera instancia nosotros no tengamos las reales consecuencias de la mala información o del mal manejo del flujo de la información empresarial, pero a futuro sí se va a ver. Entonces hay que tener cuidado sobre esto, ¿sí? Ahora, dentro de nuestras organizaciones normalmente reunimos la información a través de un proceso EPS, ¿sí? A través de este proceso nosotros tomamos posibles decisiones futuras y las consecuencias que llegaríamos a tener. ¿Pero qué es este proceso EPS? Básicamente es el ciclo del procesamiento de datos. E de entrada, P de proceso y S de salida. Cuando nosotros estamos hablando de este EPS, básicamente es un método y procedimiento que nos va a permitir a nosotros obtener la información, ¿sí? Este tipo de procesamiento nosotros los encontramos en manuales y demás y llegan a tener un valor fundamental para el desarrollo de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a empezar a ver. Cuando hablamos de este ciclo del EPS, nosotros tenemos que considerar que la información siempre va a entrar, ¿sí? La entrada normalmente llegan a ser los datos, porque estamos metiendo información en bruto, en este caso los datos de la organización, ya sea del entorno interno o del entorno externo, para que nosotros procesemos esta información. Entonces aquí en la entrada metemos todos los datos, ¿sí? Y recordemos, los datos es lo que no está procesado, es tal cual nos los han presentado. No hemos procesado, no hemos analizado, no hemos tramitado nada, ¿sí? Tal cual. Ya sean datos relacionados a la empresa de una manera interna o relacionados de una manera externa con su medio en el que se está desarrollando. Entonces, una vez que nosotros entramos con los datos, lo que hay que hacer es procesarlos. Entonces, dentro del procesamiento de los datos, lo que nosotros hacemos es convertir, manipular, analizar todas estas entradas brutas de datos para darles una forma y que tengan un sentido. Por tanto, la entrada son los datos y el proceso es la información. Nosotros ya convertimos esos datos en información certera y este proceso nos va a permitir tener la salida de la información, lo que sería el conocimiento como nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces la salida básicamente va a devolver a los miembros apropiados de las organizaciones para que podamos evaluar y corregir estas entradas, ¿sí? Aquí nos van a decir, por ejemplo, que tenemos
un nivel de producción bajo. Entonces vamos a procesar el por qué tenemos este nivel de producción bajo y aquí nosotros vamos a poder corregir este nivel bajo, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un cuarto elemento que llegaría a ser la retroalimentación, donde básicamente la retroalimentación nos va a permitir distribuir la información a las personas que lo van a usar o en las actividades que les van a llegar a usar, ¿sí? Aquí conocemos nuestro error, analizamos el porqué de nuestro error y aquí damos posibles tentativas y en posibles soluciones, por así decirlo. Y en la retroalimentación lo que nosotros hacemos es que estas posibles soluciones las empecemos a utilizar para eliminar este dato de entrada, ¿sí? Entonces, en términos sencillos, la entrada son los datos, en el procesamiento nosotros convertimos estos datos en información y la información al salir se convierte en conocimiento. ¿Para qué? Para que las personas que necesitan arreglar estas áreas o estos como que puntos negativos de la empresa puedan ser solucionados, ¿sí? Entonces, este ciclo de procesamiento de datos es sumamente importante, que nosotros reconozcamos cuáles son los datos de entrada, cuál es el procesamiento que le estamos dando a estos datos para convertir la información, que esto se convierta en un conocimiento. Si nosotros no consideramos todo esto, entonces se nos hace muchísimo más complejo empezar a diversificar cuál es la información que realmente nosotros necesitamos. Ahora, el procesamiento de datos en este tipo de diagramas de EPS, nosotros lo hacemos a través de los flujogramas, ¿sí? Donde los flujogramas prácticamente nos van a permitir representar de una manera secuencial, de manera clara qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Entonces, siguiendo el flujo de la información, nosotros vamos a considerar solamente algunos elementos dentro de los flujogramas que nos van a permitir considerar a nosotros. Entonces, vámonos para este rectángulo más circular que siempre va a indicar el inicio y el final de todo este proceso, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos las flechas, implican las líneas de flujo que nos van a indicar el orden de ejecución de las operaciones. Por tanto, la flecha nos va a indicar la siguiente instrucción que debemos seguir. Este paralelogramo básicamente siempre nos va a indicar la entrada y la salida de la información. Todo este proceso que nosotros hemos visto, ¿sí? Entonces aquí representamos la lectura de la entrada y la impresión de los datos en la salida. Cuando utilizamos un rectángulo, nosotros consideramos lo que sería un proceso, que básicamente va a representar cualquier tipo de operación y la toma de decisiones se va a representar a través del diamante. Entonces nosotros vamos a analizar la situación en base a toda la información previa que hemos tenido, si es que es verdadero o si es que es falso. Ahora, cuando nosotros estamos utilizando el diagrama de flujos en el ciclo EPS, consideramos principalmente estos elementos: el paralelogramo, el rectángulo y las flechas, ¿sí? Repito, el paralelogramo nos permite la entrada y la salida de la información, el proceso, las operaciones para obtener los datos de salida y las líneas de flujo que nos van a indicar la secuencia de cómo es que va a fluir la información dentro de la organización. Es así como nosotros empezamos a entender este ciclo del procesamiento de datos. Ahora, vámonos a unos ejemplos, ¿sí? Yo tengo una licuadora, plátanos, leche y azúcar, ¿sí? Son elementos individuales. Pero si yo los licúo y sirvo, voy a tener un licuado de plátano, ¿sí? Ahí es como nosotros entendemos cómo es que se está desarrollando este procesamiento de datos. Que yo tenga una licuadora no significa nada. Que yo tenga plátanos tampoco significa nada. Solo la leche tampoco y el azúcar tampoco. Si yo tengo estos elementos por separado, no me sirven de nada. Son datos al aire, ¿sí? Son en bruto. Pero si yo los uno y los proceso en una licuadora todos, entonces voy a tener un resultado. Y el resultado va a ser mi licuado de plátano. Entonces mi retroalimentación sería de que si yo utilizo todos estos elementos voy a poder obtener un licuado de plátano, y la persona que se quiera hacer un licuado de plátano pues tiene que tener estos 4 elementos. Esa es la forma más o menos en la que funciona el procesamiento del ciclo de datos de del EPS. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Chicas, Michael.
Los demás. Todo claro. Eso está sencillo, creo que más sencillo con el ejemplo que les he dado. Ahora, veamos ejemplos un poquitito más concretos, ¿sí? Por ejemplo, veamos el ciclo o el procesamiento de datos de un supermercado, ¿sí? Si yo tengo un dato de la cantidad de cajas que entran, los datos de almacén, ventas percederas, tengo la caducidad de esto, tengo las fechas, y yo ingreso todos estos datos a un procesamiento, yo voy a tener información que me va a permitir validar todas estas entradas. Voy a poder calcular el stock, voy a poder calcular el control de las cajeras, voy a poder realizar cálculos estadísticos, voy a poder tener informes, voy a poder hacer pagos, voy a poder ver qué estudios de marketing realizo, qué pedidos puedo realizar, otros informes, etcétera, ¿sí? Puedo procesar de toda esta manera los datos que han entrado y todo esto se va a traducir en pedidos, en órdenes para almacén, en pagos, en datos para la contabilidad y estadísticas, ¿sí? Y todos estos datos básicamente me van a permitir mejorar la eficacia, ¿sí?, del funcionamiento de un supermercado. Entonces, todo lo que está en esta parte de la izquierda van a llegar a ser mis datos de entrada. Voy a procesar estos datos de entrada y los voy a convertir en información, y esta información se va a convertir en un conocimiento para poder mejorar o corregir o utilizar esa información para algo en específico, ¿sí? Entonces este llegaría a ser un claro ejemplo de cómo es que más o menos funciona el flujo de la información con un ciclo EPS dentro de la empresa, ¿sí? Vámonos por otro ejemplo. Aquí tenemos tres diferentes tipos de sistemas. Uno que sería un restaurante de comida rápida, otro la universidad y otro el cine, ¿sí? Vámonos primero por el restaurante de comida rápida. Cuando yo estoy hablando de entradas, a ver, si vamos a hacer un restaurante de comida rápida, entonces vamos a comprar carne, papa, tomate, lechuga, pan, bebidas, vamos a contratar trabajadores y administrativos, ¿sí? Entonces esos son todos los datos que yo necesito para poder tener un restaurante de comida rápida. ¿Cuál llegaría a ser el procesamiento? Básicamente tengo que fritar la carne, la papa, tengo que armar mis hamburguesas, etc. Luego tengo que despachar las bebidas, tengo que calentar la comida, etc. ¿Sí? Tengo que hacer todos los procesos para que mi materia prima acá funcione. Aquí trabaja mi materia prima, que serían mis datos de entrada. Y mi salida llegaría a ser las hamburguesas, las papas fritas, los refrescos y postres, si es que tengo, ¿sí? ¿Y cuál es la meta de todo este procesamiento de datos? La preparación rápida de alimentos a bajo costo, ¿sí? Esa es la meta que se establece el sistema de un restaurante de una comida rápida. Entonces, un restaurante de comida rápida que vende hamburguesas no puede trabajar si no tiene carne, si no tiene papas, si no tiene tomate, lechuga, pan, si no tiene refrescos y si no tiene trabajadores, ¿sí? Estos trabajadores van a agarrar toda esta materia prima para que nosotros podamos convertir hamburguesas, papas fritas, refrescos y postres que van a estar a la venta para nuestros clientes, ¿sí? Entonces ese es el ciclo en el que se maneja el procesamiento de datos EPS. Vámonos con una universidad. ¿Cuáles son los datos de entradas? Los estudiantes, los profesores, administradores, pongamos los libros y el servicio total que nos ofrece la universidad. Nuestra meta es adquisición de conocimientos, ¿sí? Entonces, ¿cuál llegaría a ser nuestro procesamiento? ¿Sí? La enseñanza, la investigación y el servicio. Estos datos se convierten en estos tres procesos para que nosotros tengamos a los estudiantes, tengamos instrumentos, tengamos profesionales, de igual manera tengamos investigadores, podamos servir a la comunidad, al Estado y a la nación. Entonces esa es la manera en la que nosotros trabajamos con el procesamiento de datos dentro de una universidad. Una universidad no funciona sin estos elementos y estos elementos convierten en este proceso. Existe el proceso de enseñanza, existe el proceso de investigación y de servicio, ¿sí? Y eso se va a convertir en que nosotros vamos a forjar estudiantes
vamos a crear instrumentos más relacionados a la investigación, a la academia, etc. Vamos a formar profesionales y asimismo a través de esta formación e investigación vamos a servir a la comunidad, al Estado y a la nación, ¿sí? Vámonos con un cine. En el cine, por ejemplo, nosotros tenemos que tener a los actores, a los directores, al personal técnico, a los escenarios y al equipo. Así es como nosotros vamos a poder tener como datos. Estos datos nosotros los procesamos. Si tenemos el actor, el director, si tenemos ya el personal técnico que serían camarógrafos, etcétera y demás, entonces vamos a poder grabar la película. Entonces la filmamos, la editamos, añadimos los efectos especiales y la distribuimos. Ese es el procesamiento de los datos previos. ¿Y cuál va a ser nuestro resultado? La proyección de las películas en cines, ¿sí? Entonces esto llegaría a ser el resultado del procesamiento de los datos. ¿Y cuál es la meta? Básicamente generar filmes o películas de entretenimiento, generar o ganar diferentes premios y generar ganancias, ¿sí? Entonces esto es como nosotros entendemos el ciclo EPS en cuanto a entrada, procesamiento y salida de la información, ¿ya? Una vez que nosotros hemos conocido a cabalidad todo este procesamiento de todo este ciclo de datos, empezamos a conocer las diferentes características de la información. Cuando nosotros hablamos de características, tenemos que enfocarnos en el término de las fuentes. Y según a las fuentes, nosotros tenemos tres elementos. De acuerdo al lugar donde nosotros originamos la información, de acuerdo a la originalidad o el grado de procesamiento de la información, y según el alcance a los destinatarios que va a llegar la información. Por tanto, según el lugar en el que se está originando la información, nosotros tenemos un elemento interno o un elemento externo. Y cuando desarrollamos un elemento interno, básicamente es cuando la información se genera en la propia organización. ¿Qué quiere decir? Que básicamente van a surgir en todos los documentos, informes, etcétera, que se van a originar dentro de la misma empresa. Toda la información que emite la empresa es información interna, ¿sí? En cambio, cuando nosotros estamos hablando de la información externa, es cuando se genera fuera de la organización, ¿sí? Entonces, normalmente va a surgir en otras entidades, pero nuestra empresa la va a utilizar y la recibe y la utiliza, ¿sí? Esta es la característica. Entonces, cuando estamos hablando de según el lugar al que se está originando la información, tenemos dos puntos, lo interno y lo externo. Interno cuando la información se genera dentro de la empresa y externo cuando nosotros utilizamos información que se ha creado fuera de la empresa. Esa es la característica según el lugar que se origina. Luego tenemos según la originalidad o el grado de procesamiento, donde tenemos dos aspectos, lo primario y lo secundario. Cuando nosotros estamos hablando de una información primaria, básicamente es que se está elaborando por primera vez para una finalidad específica, ¿sí? Entonces, básicamente, esta información no se encuentra disponible porque no existe o porque no se encuentra al alcance de quien la busca, ¿sí? Entonces, el tipo de la información primaria, básicamente, siempre se va a elaborar o se va a crear por un fin determinado. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conocer el gusto de los consumidores antes de lanzar al mercado un producto determinado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mínimamente una encuesta para reunir la información necesaria para ver qué es lo que les parecería, si aceptarían o no aceptarían mi nuevo lanzamiento, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es una información de más o menos cuánto estimamos vender de acuerdo al tipo de lanzamiento de producto que nosotros vamos a hacer al mercado, ¿sí? Esa es una información específica. Tenemos la finalidad de conocer si es que nuestro producto va a ser aceptado o no a través de una investigación y una recabación de información para poder plasmarla de una manera primaria, ¿sí? En cambio, cuando nosotros estamos hablando de una información secundaria es cuando ya tenemos informes elaborados, cuando ya tenemos información preelaborada y se encuentra almacenada, ¿sí? Y nosotros podemos recurrir a este almacén, por así decirlo, para obtenerlo. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la base de datos, de la información de la nube?
Básicamente es toda la información secundaria, porque toda esa información ya está almacenada y para cuando nosotros dispongamos utilizarla, vamos, la buscamos, la sacamos y la utilizamos, ¿sí? En cambio, la primaria es la nueva información que se va a ir agregando a la base de datos de la empresa, que va a llegar a convertirse automáticamente en una información secundaria. Entonces, normalmente la información primaria tiene un costo de elaboración muchísimo más grande que la secundaria, porque al ser elaborada por una finalidad específica requiere mayor tiempo de investigación, requiere mayores gastos, requiere mayor cantidad de participación de las personas, etcétera, porque le estamos creando algo nuevo. Sin embargo, cuando estamos viendo información secundaria, es menos costosa porque ya está hecha, ya está elaborado. Y lo que nosotros tenemos que hacer solamente es acomodarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos dentro de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es el posible error de la información secundaria? Que esté desactualizada y que esa información desactualizada no nos sirva y tengamos que volver a reelaborar esta información y crear una nueva primaria, ¿sí? Ese es el único costo que vamos a tener en cuanto a la originalidad o el grado de procesamiento, ¿sí? Entonces, según el alcance de los destinatarios, que sería el tercer elemento, nosotros vamos a tener dos opciones: según a un gran alcance o un limitado alcance. Cuando nosotros estamos hablando de un gran alcance, básicamente lo que hacemos es que esta información va a ser utilizada por una gran cantidad de personas. Y dentro de una empresa lo que nosotros hacemos es generar esto. Generamos la información para que todo el personal de la empresa conozca y pueda ser utilizada para el cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, cuando estamos viendo un limitado alcance, lo que nosotros hacemos es que esta información va a llegar a un grupo reducido de personas, ¿sí? Entonces, básicamente este tipo de información puede llegar solamente a las cabezas principales, ¿sí? Entonces, esto llega a ser una información un poco más confidencial, que va a tener un limitado alcance, pero es muchísimo mejor que la información siempre fluya de manera grande, ¿sí? Para que todos estén informados y todos trabajen bajo la misma línea. Entonces, estos son los tres elementos que tenemos que considerar en cuanto a la característica de la información y las fuentes. Las fuentes en realidad son quienes van a crear toda esta información, ya sea interno o externo, sea primario o secundario, o tenga un gran alcance o tenga un limitado alcance, ¿sí? Ojo que no van a ser solamente internas y no pueden ser primarias. Más al contrario, sí o sí tenemos que ver si la información es interna, puede ser primaria y puede tener un gran alcance, ¿sí? O asimismo puede ser interna, puede ser secundaria, pero va a tener un alcance limitado. ¿Quién sabe? ¿Sí? Nosotros podemos unificar esta combinación de la información en torno a sus características. Ahora, de igual manera nosotros tenemos que empezar a ver sobre la estructura de la información. Y cuando nosotros nos referimos a estructura, tenemos que darle un enfoque temporal. Entonces estamos separando la información de acuerdo al tiempo que nosotros la hemos recabado, ¿sí? Entonces tenemos una información que es histórica, que hace referencia a las situaciones pasadas, la información actual, que hace referencia a las situaciones presentes, y la información predictiva, que hace referencia a las situaciones futuras. Cuando nosotros estamos hablando de información histórica de situaciones pasadas, básicamente son acontecimientos que ya han terminado y que ya han ocurrido. Básicamente nos va a permitir realizar en este punto comparaciones con la información actual. ¿Qué hicimos antes? ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? Entonces nosotros podemos establecer cierto tipo de tendencias o podemos ver cómo es que ha evolucionado la empresa en dos periodos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver el nivel de ventas entre dos periodos diferentes, 2019 y 2020, ¿sí? Bueno, en 2020 no podemos, entonces 2018 y 2019, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es comparar el nivel total de ventas que hemos tenido en el 2018 con el total de ventas que hemos tenido en el 2019
y hasta el mes de mayo del 2020 cuál es la cantidad de ventas que nosotros hemos tenido, ¿sí? Esta información comparativa me va a permitir conocer a mí cómo es que va a entender, cómo es que va esta línea de tendencia en crecimiento. Entonces, por ejemplo, hasta mayo yo había vendido un 30%, ¿sí? De mayo de 2018. Mayo de 2019 había vendido un 40%. Entonces, en mayo del 2020 he vendido un 35%. Entonces, yo puedo encontrar una media entre estos tres datos que tengo del pasado y la actualidad para yo formar pronósticos a futuro, ¿sí? La información histórica de situaciones pasadas me permite conocer estos elementos, ¿sí? Conocemos tendencias de cómo es que se puede ir desarrollando las actividades dentro de la empresa. Luego vamos con las situaciones actuales, la información actual, que básicamente son los sucesos que están ocurriendo en este momento. Entonces, esto es imprescindible para la toma de decisiones y básicamente la información que está surgiendo diariamente, ¿sí? Por ejemplo, las ventas del día, cobros del día y las ventas del mes, etc. Cuando estamos hablando de situación actual, no necesariamente tiene que ser diario, también podemos considerar por meses para que nosotros tengamos un resultado más positivo. Luego, tenemos la historia predictiva que hace referencia a situaciones futuras donde básicamente nosotros vamos a previsualizar los posibles hechos que van a ocurrir a futuro, ¿sí? Y nos permite a nosotros conocer esta información para realizar previsiones y planear diferentes acciones, ¿sí? Ejemplo, podemos prever una cantidad de producción más alta si es que vamos a comprar una nueva maquinaria un poco más tecnológica y más moderna, por tanto me va a generar mayor cantidad de producción. Entonces esta información predictiva me va a permitir tener menor incertidumbre y mayor posibilidad de que no me equivoque en la compra de esta maquinaria, ¿sí? Entonces yo digo, yo gasto, ejemplo, $100 al pagar a 2 empleados y producir 5 papas, ¿ya? Ejemplo, de cualquier cosa. Pero ¿qué pasa si yo tengo $100, invierto 70 en una nueva maquinaria, 30 en la materia prima y no solamente me va a generar 5 papas, sino me va a generar 15 papas, ¿sí? Entonces lo que yo hago es un estudio de qué es lo que estoy haciendo ahora y qué es lo que yo puedo obtener, pero que me va a generar mayor beneficio a mí como empresa. Entonces, si por el mismo precio yo voy a tener mayor cantidad de producción sin perder la calidad, incluso el riesgo de tener mejor calidad y mayor calidad, obviamente yo puedo hacer un tipo de análisis predictivo para poder entender esto, ¿sí? Entonces, la información se va a estructurar desde un enfoque temporal. Lo histórico, que es lo pasado, lo actual, lo presente, y lo predictivo, lo futuro. Ahora, ¿qué pasa si esta información no es precisa? Nosotros tenemos que buscar que toda la información que estemos presentando sea exacta, ¿sí? Y cuando hablamos de exactitud es que tiene que coincidir con todos los hechos y con todas las circunstancias que va a estar desarrollándose la información. Entonces, nosotros decimos que la información es precisa cuando no tenemos error y cuando no produce dudas en quién va a utilizar esta información, ¿sí? Por tanto, la precisión en este momento estaría muy vinculada con esta fase de control, porque nosotros vemos que si es que la persona que va a emplear esta información lee y dice, pero yo no entiendo qué es lo que dice acá, entonces ahí vemos que la información no es precisa, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que la estructura de información a nosotros nos sirve absolutamente todo, ¿sí? Para el plan que nosotros estamos desarrollando, conocer la información histórica de la empresa nos va a permitir entender del por qué está así actualmente, ¿sí? Nosotros no podemos conocer el por qué está actualmente si es que no conocemos la historia, el pasado. Cómo es que se ha creado, cómo es que se ha desarrollado, cuánto es su volumen de producción, cuánto es su volumen de ventas, etc. No podemos conocer cómo está actual si no tenemos una información histórica, porque la información histórica y las situaciones pasadas logran explicar y justificar el por qué estamos ahora. Y el por qué estamos ahora puede llegar a decirnos cómo podríamos estar en un futuro a través de la tendencia de crecimiento que nosotros hemos tenido entre lo histórico y lo actual, ¿sí?
Esa es la manera entonces en la que nosotros empezamos a integrar estos tres tipos de información desde un enfoque temporal para poder precisar la información. Y les recuerdo lo que les dije, si nosotros tenemos mayor información, va a evitar menores errores en la toma de decisiones. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una gran cantidad de información pero no es precisa? Nos da lo mismo, igual nos va a permitir generar decisiones equivocadas, ¿sí? Entonces, podemos tener una gran información, pero si no es precisa, no nos sirve absolutamente de nada. Lo que buscamos es que toda esta información sea precisa y por ende nos permita tomar las decisiones correctas, ¿sí? Entonces, una vez ya hablando de las características y de la estructura, lo que nosotros observamos es cómo es que procesamos esta información, cómo es que sale la información después de un procesamiento de datos, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros tenemos diferentes tipos de procesamientos y va a estar relacionado en realidad al tipo de usuario que nosotros vamos a querer llegar con esta información. Entonces, tenemos las cuatro principales y más representativas, que serían el procesamiento analítico, el sintético, el cuantitativo y el cualitativo. Cuando nosotros estamos procesando la información de manera analítica, es decir, que tenemos que presentar la información de manera detallada, es decir, que dar cualquier mínima cosa que para nosotros puede ser no importante, igual ponerla, ¿sí? Por ejemplo, una información analítica puede llegar a ser las compras del mes, pero que van a estar expresadas una, por códigos, por productos y de manera diaria, ¿sí? Entonces, ese puede ser un procesamiento de la información analítica. Cuando nosotros estamos hablando de una información sintética, empezamos ya a condensar la información, como agrupando los datos. Entonces, habíamos hablado aquí de la venta de las ventas del mes expresado una por una y día por día, y aquí podemos empezar a unir ya por diferentes áreas, ¿sí? Indicando el importe total de las ventas correspondientes, ¿sí? Entonces aquí podemos decir leche, fideo, papa, jabón, arroz y de manera diaria, ¿sí? En cambio aquí empezamos ya a unificar este tipo de ventas para dar un importe total, ¿sí? Entonces aquí ya no dimos leche, papa, sino podemos decir lácteos, bebidas, elementos de limpieza, de higiene, etcétera, ¿sí? Entonces aquí en la forma sintética nosotros condensamos la información para que no sea tan largo como normalmente la presentamos en un procesamiento analítico, ¿sí? Luego tenemos la información cuantitativa, que básicamente es cuando nosotros presentamos la información a través de cantidades, a través de medidas, a través de valores o de valores numéricos, perdón, ¿sí? Entonces aquí directamente decimos cantidad de ventas tantos, cantidad de ventas de tantos, cantidad de esto de ventas tantos. Normalmente aquí cuando nosotros procesamos una información cuantitativa lo plasmamos a través de porcentajes, ¿sí? El porcentaje nos permite a nosotros condensar de mejor y mayor manera la información, ¿sí? Y luego tenemos el procesamiento cualitativo, que básicamente nosotros empezamos a caracterizar un hecho en específico, ¿sí? Por ejemplo, todas las características que nosotros hemos tenido para vender todos los jabones, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces nosotros de esta manera lo que hacemos es procesar la información en 4 diferentes aspectos. De una manera analítica, que si se dan cuenta, lo analítico se va a referir bastante a lo cualitativo, porque lo cualitativo me expresa en cuanto a características, ¿sí? Y lo sintético se va a relacionar bastante con lo cuantitativo, porque me condensa en la información y sobre todo me establece directamente los valores numéricos, las cantidades, las medidas finales, que es lo que yo busco, ¿sí? Entonces el procesamiento de la información dentro de la empresa se tiene que hacer a través de estas 4 maneras. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros presentamos la información? ¿Sí? Ya conocemos qué tipo de información tenemos, ya la hemos estructurado de acuerdo a su enfoque temporal, ya sabemos qué tipos de procesamiento tenemos en la información y ahora vemos de qué manera podemos presentar esta información, ¿sí? Entonces tenemos estos 3 formatos que son los más comunes en realidad, que es el texto, el cuadro y el gráfico, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de información en texto, básicamente tiene que ser de una manera breve y no me tiene que dar aspectos cuantificables. ¿Qué quiero decir? Que no tiene que ser expresado netamente por números, sino que me tiene que dar cierto tipo de descripciones, detallarme cierto tipo de aspectos para que yo pueda conocer a cabalidad el informe que nos están dando. ¿Sí? Estos son ejemplos cortitos que he extraído para que podamos entender a cabalidad. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos la información en forma de texto, podemos hablar sobre las características de un producto, sobre qué tal le ha parecido a la gente en nuestra campaña de marketing, nuestra activación, etc. ¿Sí? Entonces nosotros damos un texto, un informe en formato de texto que nos va a permitir detallar ciertos elementos. Por ejemplo, acá tenemos un informe escrito sobre ventas, que nos dice que durante el mes de octubre de 2013 se hicieron ventas por 13.980 dólares, ¿sí? De los cuales tuvimos devoluciones de 3.980 dólares, por lo que tenemos un importe neto de 10.000 dólares, ¿sí? El 59% de las ventas se hicieron en el casco céntrico de la ciudad, el 23% en la zona sur y el 18% en la zona norte de la ciudad. Entonces nos está brindando información descriptiva, ¿ya? Obviamente aquí tenemos que detallar por qué se han hecho las devoluciones, qué tipo de producto se ha vendido más en cada zona, etcétera. Pero esto era como que cortito para que podamos entender a cabalidad lo que sería nuestro ejemplo. Luego vámonos con cuando presentamos la información en un formato de cuadro, que básicamente aquí establecemos información cuantificable y tenemos efectos comparativos, ¿sí? Entonces el ejemplo, cuadro informativo acerca de las ventas realizadas de octubre del 2003. Entonces es exactamente lo mismo pero en formato de cuadro. Por tanto, tenemos el concepto, tenemos la división en diferentes zonas de la ciudad en la que hemos vendido, que sería la zona céntrica, la zona sur y la zona norte. Cuando hablamos de ventas, por ejemplo, decimos que en el casco céntrico hemos tenido un total de 8.120, que representaría el 59%, ¿sí? En conjunto a sus devoluciones y a la venta neta que nosotros hemos tenido. Luego en zona sur hemos tenido un total de 3.850 ventas, de las cuales 1.550 devoluciones y una ganancia neta de 2.300 ventas. Entonces hemos generado un 23%. Y la zona norte también, un total de ventas de 2010, 210 devoluciones y hemos tenido una ganancia neta de 1.800 y esto representa el 18%. Entonces, esa es la manera en la que nosotros presentamos la información en un formato de cuadro. Siempre va a ser cuantificable y aquí nosotros vamos a empezar a comparar. Si se dan cuenta, quizás aquí no tenemos tanto texto descriptivo, pero tenemos como que un poco más a detalle los datos numéricos que necesitamos nosotros para poder sacar un informe ya más completo, ¿ya? Y finalmente tenemos la presentación de la información en gráfico, que nos permite tener una visión más global de la información y tiene una facilidad de interpretación. Entonces aquí también vemos el porcentaje de ventas realizadas en octubre del 2003, donde empezamos a desarrollar. Este azul va a llegar a ser el casco céntrico de la ciudad, el naranja va a llegar a ser la zona sur y aquí el plomo va a llegar a ser la zona norte. Por tanto, el azul, que es el casco céntrico, representa un 59% total de las ventas, la zona sur representa un 23% total de las ventas y la zona norte un 18% total de las ventas, ¿sí? Por tanto, esa es la manera en la que nosotros presentamos la información. Ahora, ¿cuál debo usar? ¿Cuál es la mejor? Ninguna. Si nosotros unificamos la presentación de estas tres formas, lo tenemos todo. Si nosotros describimos de manera breve la información cuantificable que nosotros tenemos y asimismo lo expresamos en un gráfico, creo que es la manera más correcta de cómo debemos presentar la información. Si solamente presentamos texto, está bien, pero no nos da la información suficiente que requerimos. Si solo presentamos cuadros, solamente nos dan datos numéricos, datos cuantificables, mas no nos da una explicación. Y si solamente damos gráficos, solamente nos permite tener una visión global de la información, pero no nos permite tener una interpretación
ni conocer los datos cuantificables exactos. Por tanto, la presentación de la información tiene que ser la unificación de los tres elementos: texto, cuadro y gráfico, siempre, ¿sí? Obviamente aquí nosotros tenemos otros diferentes elementos más dentro de lo que es gráficos. Por ejemplo, tenemos las tortas, tenemos las líneas de tendencias, las barras, etcétera, pero que están dentro de gráficos, ¿sí? En cuadros igual nosotros tenemos una gran cantidad de cuadros de acuerdo al uso que nosotros le queremos dar, y en los textos, que es algo más estandarizado en relación a un informe, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta acá, chicos, chicas? No, listen. ¿Todo claro? Sí. Entonces, ya nos falta poco. Una vez que nosotros ya hemos conocido todo esto, tenemos que empezar a hablar sobre la información eficiente, ¿sí? La información eficiente se va a desarrollar en realidad en relación a todos los atributos que van a justificar el empleo de los recursos que vamos a utilizar para producir algo en concreto, ¿ya? Por tanto, la información eficiente a nosotros nos va a permitir tomar decisiones y crear algo concreto, ¿verdad? Entonces, dentro de la información eficiente nosotros tenemos que considerar 4 elementos. Hablamos de la relevancia o de la significatividad. Cuando hablamos de la relevancia, básicamente tenemos que considerar que la información va a ser relevante cuando es importante para el usuario mismo, ¿sí? Quiere decir que es importante para mí, pero puede que no sea importante para nadie más. Entonces puede haber mucha información valiosa, pero que actualmente no la necesito y por tanto no es importante para mí, ¿ya? Eso es lo que tengo que considerar en la información de relevancia o significatividad. Entonces, el concepto en este caso de la relevancia es muy subjetivo, porque lo que es importante para mí puede que para ustedes no lo sea, o viceversa, ¿sí? Entonces, la información para una persona relevante va a variar de acuerdo a sus necesidades, a las características y al cumplimiento de objetivos que busca, ¿sí? Por ejemplo, vámonos sobre la cotización del mercado de valores, ¿sí? Estos precios van a ser importantes para quienes quieren hacer una inversión en acciones, pero para quienes no es nada importante, no nos interesa, ¿sí? Entonces la relevancia va a estar relacionada también en la forma en la que se va a presentar la información como tal. Ejemplo, el detalle de las ventas por zona, por producto, por cliente, por vendedor, etcétera, es importante para un jefe de ventas, pero no va a ser importante para el jefe de cobranzas, quien solamente le va a importar el total de ventas para gestionar el cobro, nada más, ¿sí? Entonces son elementos que para un área son importantes, pero para otra no pueden ser importantes, ¿sí? Porque quieren su totalidad o solo quieren fraccionamiento, etcétera. Entonces nosotros tenemos que observar esto de la relevancia. Llega a ser bastante subjetivo, pero esta subjetividad se va a dar en relación a las características que su área se desenvuelve en relación a las funciones que va a llegar a cumplir, ¿sí? Luego tenemos la información en relación a la oportunidad, que básicamente está relacionado al momento en que la información está siendo suministrada al usuario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quien necesita una información en el momento determinado, entonces tenemos que brindar. Pero ¿qué pasa si la información la necesitamos hoy para tomar una decisión, pero a un Pancho le pasa que me da la información 3 días después? Entonces no me sirve absolutamente de nada. La información, cuando está siendo trabajada de manera eficiente, tiene que ser oportuna, tiene que darse en el momento que realmente necesitamos, ¿sí? Por tanto, aquí va a ser necesario considerar la pertinencia a la que nosotros vamos a adecuar la información en relación a las necesidades que vamos a tener, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos dar facilidades de pago a un cliente, la información pertinente va a estar relacionada netamente al cliente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo agarro características de otra persona y quiero relacionar a estas facilidades de pago? No me sirve absolutamente de nada, no es oportuna en el instante, ¿sí? Entonces, cuando estamos trabajando con esto, tenemos que considerar
que requerir la información en el momento adecuado es especificar también qué tipo de información nosotros queremos y necesitamos, ¿sí? El formato en el que va a ser presentado y por qué es que se va a utilizar esta información. Entonces todo esto nos va a permitir elaborar de manera correcta y procesar de manera correcta la info para evitar errores, para perder tiempo y sobre todo lo que siempre les digo, para evitar la pérdida de dinero en algo que no necesitábamos, ¿sí? Entonces la oportunidad es sumamente importante considerarlo el momento adecuado donde nosotros debemos suministrarla, ¿sí? Luego tenemos el elemento de la confiabilidad, que básicamente es que quien recibe la información tiene que tener la seguridad de que la información es confiable. Es decir, que no debe tener dudas de que lo que nosotros le estamos proveyendo sea falso, sea dudoso, sea otra cosa menos lo real, ¿sí? Entonces la información va a ser confiable si cuando nosotros elaboramos nuestros informes no vamos a omitir datos, ¿sí? Y vamos a ver si es que se ha realizado un control riguroso para la elaboración de esta información. Nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que la confiabilidad es sumamente importante para la toma de decisiones. ¿Nuestros datos son reales o no? ¿Sí? Y finalmente tenemos lo que sería la integridad. Cuando hablamos de la integridad, básicamente es que completa en relación con los requerimientos del usuario total. ¿Qué quiere decir? Que básicamente, por ejemplo, si nosotros tenemos que decidir en la compra de una impresora, por ejemplo, para la oficina, entonces nosotros solicitamos a diferentes tiendas que nos envíen sus presupuestos, sus características para ver cuál nos sirve, ¿sí? Entonces estas características o estos requerimientos de estas tiendas tienen que tener las características técnicas, tienen que tener el precio, tienen que tener condiciones de pago, garantías, a cuánto, etcétera, ¿sí? Pero si yo les pido que me compren impresoras y solo me preguntan en una tienda y solamente esa tienda me da el costo final, el precio final de la impresora, pero no me dice cuáles son sus características, por tanto la información es íntegra, ¿sí? La información íntegra me permite a mí conocer en totalidad todas las características de lo que yo estoy buscando para poder proyectar algo, ¿sí? Por tanto, la información eficiente me va a permitir a mí como trabajador dentro de una empresa trabajar de mejor manera para justificar todos los recursos que yo vaya a utilizar. Porque si no tengo correctamente respaldado todos los recursos, ya sean financieros, técnicos, humanos, materiales, etc., para emplear y realizar alguna acción o ejecutar alguna actividad concreta y no tengo el respaldo por la información, lo más probable, es que yo tenga problemas, que yo tenga errores. Por tanto, la información siempre tiene que ser trabajada de manera eficiente a través de estos 4 elementos, ¿sí? Ahora, ya hemos hablado de información y para concretar lo que nosotros vamos a hacer es una pirámide informacional, ¿sí? La pirámide informacional básicamente nos va a permitir reconocer las jerarquías de la información para poder decidir, emitir órdenes, dar instrucciones y requerir informes, ¿sí? Por tanto, la información o la pirámide de la información se va a dar a través de 4 elementos, donde la base llega a ser lo más importante, que serían nuestros datos. Sin datos no tenemos nada, ¿sí? Los datos se procesan y se convierten en información. La información sale y se convierte en conocimiento. Y el conocimiento más adelante se convierte en inteligencia. Cuando hablamos de datos, habíamos dicho que son los hechos no organizados, ¿sí? Cuando hablamos de la información, son el significado que nosotros le damos a estos datos, ¿sí? Y el conocimiento es cuando nosotros comprendemos el uso de la información, por tanto interpretamos qué es lo que debemos hacer con esta información. Y finalmente la inteligencia llega a ser una oportunidad para que nosotros podamos intervenir y actuar y ejecutar para poder concretar los datos que habíamos tenido a un inicio, ¿sí? Esta pirámide se va a ir en relación a calidad y a cantidad, ¿sí? La cantidad de datos que nosotros podemos tener es infinita, pero la calidad siempre tiene que ir en crecimiento, ¿sí? Nuestros datos, que son la base, siempre tienen que procesarse en información y finalmente consideramos el conocimiento.
para que en un futuro nosotros tengamos la inteligencia. Pero ¿qué pasa si yo directamente quiero agarrar información sin haber procesado debidamente los datos y directamente quiero ejecutar las acciones? No, pues automáticamente me va a salir de una manera equivocada, ¿sí? Entonces, dentro de esta pirámide informacional, nosotros tenemos que empezar a filtrar las diferentes jerarquías donde se están desarrollando todos estos, toda esta pirámide, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que considerar que la información va a circular de una manera jerárquica, ¿ya? Donde habíamos dicho que las jerarquías se van en 3 niveles: el nivel superior, el nivel intermedio o el nivel inferior o técnico, ¿sí? Donde hablamos de jerarquía es que la información principal siempre va a estar en un nivel superior o político, porque va a marcar la estrategia que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Las tácticas nos van a decir en un nivel intermedio de qué es, cómo estrategias, y en un final lo que hacemos es hacer lo que dicen las tácticas, ¿sí? Aquí digo que mi estrategia puede ser generar mayores ventas. Entonces mi táctica es emplear o ejecutar un plan de publicidad con activaciones BTL en todos los supermercados de la ciudad, ¿sí? Y en las operaciones y en lo operacional y en nivel inferior, pues tendrá que hacer las activaciones, tendrá que ir a todos los supermercados, y al final de todo esto vamos a ver si esta estrategia publicitaria ha llegado a concretar nuestras ventas o nuestro incremento de ventas, ¿sí? Por tanto, la información que va a ir se va a ir filtrando dentro de esta pirámide informacional va a llegar a ser en cuanto a jerarquías. Vámonos por un ejemplo. Si estamos hablando de un nivel inferior, por ejemplo, ellos tendrán informe de gastos del mes, luego tendrán los gastos que han tenido, las fechas, los responsables que han autorizado y comprobantes que van a respaldar que ellos han cumplido con las acciones establecidas en una fase táctica del nivel intermedio, ejecutivo o directivo, ¿sí? Entonces, este tipo de información que va a estar aquí va a ser el informe de gastos del mes, clasificando el tipo de gastos de acuerdo a la información o a los datos que les ha brindado un nivel operacional, ¿sí? Y todo este informe total de gastos va a subir a un nivel superior o político que básicamente me va a permitir tener la totalidad del gasto del mes, ¿sí? Entonces, en un nivel superior puede ser el gerente, en este caso puede llegar a ser el contador en un nivel intermedio, y en un nivel inferior puede llegar a ser un empleado, ¿sí? Entonces, eso es cómo tiene que ir procesándose la información de manera jerárquica. Ahora, nosotros tenemos que hablar de que hemos tocado un ejemplo de que se trata de los gastos del mes, pero a medida que va subiendo, la información se va reduciendo, ¿sí? Aquí tiene que ser muchísimo más detallada, aquí tiene que concretar los detalles de acá y aquí totalmente condensa la información, ¿sí? Esta información va a ser presentada a un nivel superior cuando ya se haya integrado todos los elementos que se hayan gastado en el lapso de un mes, ¿sí? Para poder generar esta estrategia publicitaria con activaciones de BTL en los supermercados de Cochabamba. Entonces, toda la información que nosotros le vamos a brindar a él van a ser los totales. A ellos les importa conocer los totales. A ellos les importa conocer el porqué del gasto total y ellos solamente me van a entregar los gastos que han realizado, ¿sí? Eso es como va fluyendo la información dentro de la organización. Entonces, en resumen, básicamente va a implicar una operación de filtrado, si se dan cuenta. Nosotros empezamos a filtrar la información desde la base hasta la superior, donde el nivel superior es cuando se encuentra la información más condensada. Y básicamente en relación a la información que la base, es decir, que el nivel inferior me brinde hacia arriba, entonces el nivel superior va a tener la mayor cantidad de, o sea, no la mayor, pero va a tener la información precisa para la toma de decisiones. Entonces, puede que aquí me hayan gastado demasiado, aquí me va a explicar el porqué de los gastos y aquí me van a decir, no, o sea, yo quería generar más ventas, pero en realidad he perdido más dinero en solamente ejecutar esta estrategia que no ha tenido ningún tipo de resultado, ¿sí?
Entonces esas van a llegar a ser las respuestas cuando nosotros estamos filtrando la información. Repito, en un nivel de información me tiene que explicar todo. En un intermedio me va a decir el por qué ha gastado todo este nivel inferior, y el nivel superior va a tener la información total, los resultados totales, ¿sí? Entonces, este filtrado tiene que ser concreto, pero tiene que ser exhaustivo en relación a toda la información que está circulando, ¿sí? Entonces puede ser de abajo hacia arriba, o el filtrado también puede ser de arriba hacia abajo, ¿sí? Eso va a depender a las necesidades que tenga la organización como tal. Entonces el uso de la información, de acuerdo a esta estructura jerárquica, puede ser para una manera individual o para una manera grupal. Cuando nos referimos que la información va a ir dirigida a una persona, básicamente va a ser conocida y va a ser determinada. Entonces normalmente la información individual se va a suministrar a empleados superiores. Y cuando nosotros estamos hablando de una información dirigida a un grupo, básicamente que van a ser dirigidas a varias personas. Y, por ejemplo, puede llegar a ser a todo el personal, ¿sí? Entonces, las decisiones más importantes van a ser un poco más individuales, más cerradas, de aquí para arriba. En cambio, la información grupal va a tener consecuencias más en un nivel inferior, ¿sí? Entonces, en resumen y ya para terminar, la información se va a dar a través de datos, ¿sí? Y nosotros consideramos las fuentes de la información, los alcances de la información, la estructura, la frecuencia, que esto bueno es de qué tanto damos la información o no, la presentación de esta información y los requisitos que tiene que tener para considerar una información eficiente, ¿sí? Entonces el flujo de la información siempre va a circular por distintos usuarios y siempre va a tener un destinatario, ¿ya? Y esta información tiene que ser usada por quienes la transmiten y por quienes la reciban en forma inteligente, y finalmente nosotros, gracias al uso de la información, tomamos las decisiones, ¿sí? Uy, nos hemos pasado 5 minutitos. Por tanto, ese llega a ser el tema del día de hoy en relación a toda la información, y esta es una introducción que le estamos brindando al sistema de información. Desde la próxima clase vamos a empezar ya a ver más a detalle todos estos elementos y ya vamos a poder concretar. Creo que con eso han comprendido más la importancia de que ustedes realmente recaben la información necesaria, ya sea del entorno general o del entorno específico, ¿sí? Ahora, chicos, para terminar, les he dejado un pequeño cuestionario en la plataforma Moodle para que ustedes puedan llenar, y que ya está abierto desde las 11:15 y va a estar abierto hasta el domingo, este domingo, hasta las 11:55 de la noche, ¿sí? Son, si no me equivoco, 6 preguntitas, son sumamente sencillas. Vamos a ver si aquí puedo abrir directamente para mostrarle. Están en el punto 5 que dice sistemas de información. Ya están las diapositivas aquí en la plataforma, entonces también pueden revisar las diapositivas para llenar este cuestionario. No tiene límite de tiempo, pero eso sí, solamente tienen una oportunidad de respuesta. Entonces el rato que ustedes van a llenar el cuestionario, sí o sí tienen que hacerlo en ese momento. Pero no tienen límite de tiempo, pueden tardar 5 minutos, como pueden tardar 2 horas, no importa, ¿sí? Siempre y cuando tengan cuidado de que no se les salga o no se lo cierre la plataforma, porque ahí se les va a quitar su intento y ya no van a poder corregir, ¿sí? Entonces es este cuestionario donde ya se ha abierto desde las 11:15 y se va a cerrar este domingo a las 11:55. Como les dije, no tiene tiempo límite y solamente van a tener una oportunidad. Entonces es sumamente sencillo. En su mayoría son preguntas de falso o verdadero en relación a lo que nosotros hemos avanzado hoy día, y es un caso de análisis más que tienen que realizar, ¿sí? Entonces esto me tienen que responder hasta el domingo, y no se olviden que hasta el día miércoles me tienen que entregar el FODA en borrador, ¿sí? A más tardar hasta la noche yo ya les voy a enviar la corrección de los trabajos que me han enviado los grupales para que puedan trabajar ya estos días, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda más. Dicen como el FODA, no entiendo eso. Ustedes ya han empezado a realizar lo que sería
el entorno general y el entorno específico, ¿verdad? Entonces nosotros cuando habíamos avanzado esto del entorno general y específico, habíamos mencionado que esto nos permite construir el FODA, donde analizamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y nuestras amenazas, ¿sí? En torno a toda la información que nosotros hemos recolectado para realizar el análisis tanto general como específico, ¿sí? Entonces yo ahí voy a decir, por ejemplo, mi fortaleza es que soy una empresa que ha logrado adaptarse a trabajar de una manera más digital a causa del coronavirus. Entonces eso puede llegar a ser una fortaleza. ¿Cuál puede llegar a ser mi debilidad? Que mis trabajadores no puedan adaptarse a un sistema de trabajo en casa, digital, ¿sí? Esos más o menos los resultados que les van a lanzar a ustedes cuando realicen su análisis del entorno general y del entorno específico. Y eso me lo hacen. Entonces con eso tendrían la primera fase de su